Ahora le da la bienvenida en el living a Eduardo dos Santos de la Federación Espírita Uruguaya. ¿Cómo anda? Muy bien, Ana. A Todo full. bien, a full, con Pero un día precioso, divino, espectacular. hay que disfrutar. Solamente hay que agradecer y disfrutar, porque Totalmente. realmente tenemos un día de sol espectacular, muy lindo. Sí, la verdad. Pero, Aire libre. Bueno, pero a pesar de toda esta bonanza que tenemos, vamos a hablar de un tema que está muy presente en nuestra sociedad hoy y que según la Organización Mundial de la Salud, de cada 10 personas, una sufre de ansiedad. Entonces, claro, la ansiedad hoy es un tema muy frecuente, ¿no? Y los síntomas son muy variados. Y vamos a comparar un poquito para entender un poco sobre la ansiedad y ver la visión espírita de la ansiedad. Ver un poco el comportamiento del miedo, cuáles son los síntomas, las personas que cuando experimentamos miedo frente, suponete, a un asalto a mano armada, estamos en una montaña rusa o estamos en la oscuridad o frente a una situación inesperada, entonces sufrimos una descarga de adrenalina que todo nuestro cuerpo de alguna forma siente esa reacción, nuestros músculos se tensan, el corazón palpita rápidamente, sentimos una sensación de incomodidad en todo el cuerpo, nos viene como un temblequeo, nos sentimos mal y luego eso pasa al pasar la situación. Ahora la ansiedad, comparándola con estos síntomas, son más o menos similares a los mismos síntomas del miedo. La ansiedad es un estado, una sensación física de inconformidad, de sensación de desasosiego, que te puede llegar a venir también pánico, le sudan las manos a la persona, tiene toda una reacción de palpitaciones, el corazón, el dolor de cabeza, todo viene frente a ese estado que es un estado a futuro. Es algo que no sucedió todavía. La persona que sufre ansiedad está pensando en algo que puede llegar a suceder. Suponete, voy a perder el trabajo, entonces, bueno, ya estoy viviendo esa situación de antemano, tengo un hijo viviendo en el exterior y estoy pendiente de lo que le va a pasar. Mirá si sufre un accidente o con el tema ahora de la pandemia, si se infecta. Y tú vives entonces una situación que para el cerebro, dentro de tu idea, es del momento, es de ahora. Entonces, frente a la situación del ansioso, esa situación es presente. Entonces, ¿qué sucede? Todos en realidad vivimos situaciones de ansiedad porque es algo también dentro de la naturaleza humana. El problema es cuando eso se torna patológico y se torna una enfermedad. Porque cuando nosotros, por ejemplo, vamos a enfrentar una situación nueva, suponete que vas a hacer un viaje o tenés una fiesta que está muy añorada. O una presentación de un congreso, por ejemplo. O una ¿Qué me ha presentación. pasado? El Congreso Espírita, por ejemplo. Uno se siente como ansioso. Exacto. Después está cuando ibas al liceo, tu primer día de clase, primer día de clase, la primera cita, cuando te vas a encontrar con tu gran amor. Yo ni me acuerdo, pero... Son situaciones en realidad que te llevan a ponerse ansioso y los niños les pasa muy a menudo cuando tienen una fiestita o cuando los exámenes, cuando teníamos que dar un examen. El oral. Imagínate. Entonces son situaciones que son comunes, pero luego el tema es cuando eso se te torna patológico y ya pasas a tener una enfermedad. Entonces, cuando empezás a sentir esos síntomas, lo interesante sería buscar la ayuda de un profesional.
un psicólogo, un médico que te ayude a identificar si en realidad esas causas que te están haciendo daño, que realmente te están trastornando tu vida, porque si tú no puedes tener una convivencia normal con tu entorno, si tienes miedo de salir a la calle, si no puedes presentarte a un trabajo, si tienes miedo de relacionarte con las personas, esas son cosas que realmente pueden ya pasar al estado ese de pánico que te impide tu relacionamiento normal y a su vez te impide tu evolución espiritual. Porque nosotros en la Tierra, como espíritus, venimos a hacer un trabajo y interactuar con todo el entorno. Hay factores hoy que están también investigados, que nosotros tenemos, diríamos, como 3 enemigos de la ansiedad muy fuertes, que todos estamos siendo de alguna manera, todos tenemos alguno, que es el WhatsApp, el Facebook y el Instagram. Y hay de los que tenemos 3 de esos, porque eso te produce un estado de ansiedad, y en los niños y en los jóvenes principalmente, porque tú pasas a ver una realidad materialista hoy que te hace ver, bueno, el viaje de tus sueños, el cuerpo, lo que te exige la sociedad, querés estar en el mejor lugar, tú estás trabajando por ahí agobiado y te pasa, el amigo te pasa que está así en una playa del Caribe y tú dices, opa, y yo acá estoy sufriéndola y batallándola. Y así pasa también con la juventud, que es muy tomada hoy de ansiedad, ¿no? Tú sabes que hay un estudio de una revista, Mente y Salud, con un reportaje que es muy interesante, porque entonces decía, nosotros generalmente decimos, ¿cómo estás hoy? ¿Qué me dices? Yo re bien. Re bien, bárbaro. Entonces es como una respuesta, ¿no? Pero si yo te empiezo a preguntar, ¿cómo está tu familia? Bien. ¿Cómo están tus hijos? Divino. ¿Cómo está tu parte profesional? Excelente. ¿Cómo estás? ¿Estás conforme con lo que ganás? Empezás a preguntarle a la persona, bueno, ¿cómo está tu vivienda? ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo está tu profesión? ¿Lograste realizarte con aquello que tú pensabas? ¿Estás conforme con tu cuerpo? Claro. Entonces, todo el mundo va a tener el cuerpo, bueno, no estás conforme con algo. Sí, con algo siempre. Tenés, bueno, estás más gordito, menos gordito, las mujeres que son tan estéticas, ¿no? Entonces empezás a darte cuenta que detrás de todo eso, de ese muy bien. Claro, de ese muy bien, nadie está muy bien. Claro. Todos tenemos situaciones que quisiéramos cambiar. Entonces, en esa revista te hacían ver, y acá lo asociamos con Allan Kardec, que siempre hace esas preguntas tan inteligentes a los espíritus. En la pregunta 920 él le pregunta si la felicidad en este plano existe. Ajá. Entonces los espíritus le dicen, ¿cuál puede ser la respuesta de los espíritus? Depende. Que no, Ana, que la felicidad en este plano no existe. Y en la pregunta 921 del Libro de los Espíritus, le dice que nosotros tenemos felicidades relativas, que son como momentos de felicidad. Ah, y tú existe, pero por momentos. Pero por momentos. Entonces, ¿qué pasa? Tú entonces empezás a preguntarle a la gente, ¿en qué momento fuiste feliz? Bueno, y ahí te pueden decir varias cosas. Tú me puedes decir en el nacimiento de mi hijo, el día que me casé, cuando hice un viaje a tal lado, situaciones puntuales, ¿no? Cuando estoy con mis afectos. Y entonces nos damos cuenta que la felicidad oscila y que todos tenemos momentos de felicidad, pero que no son permanentes. Eso nos genera de alguna manera también toda una sensación de deseos no cumplidos y de añoranzas que queremos llegar. Que cuando nosotros no tenemos de alguna manera un equilibrio espiritual, emocional, puede llegar a traer esos disturbios. Y que nosotros muchas veces los tenemos genéticamente, porque nuestro cuerpo tiene predisposición a determinadas enfermedades. ¿Y por qué? Porque nosotros antes de reencarnar
en el proceso reencarnatorio, evaluamos y en el momento que estamos generando nuestro genoma humano, estamos viendo cuáles son las situaciones que necesitamos vivir. Y ahí nuestro periespíritu, que es el cuerpo, el modelo organizador biológico, como dicen los rusos, el cuerpo K, como dicen los egipcios, ese periespíritu, que es toda la parte matriz espiritual que todos tenemos, que se va a reflejar en la parte física, tiene ya un comportamiento y tiene ya en su chip, en su caja negra, grabado lo que tú puedes llegar a desarrollar o no. Entonces, si tú en estos momentos no trabajas tu parte espiritual, seguramente te vas a polarizar mucho hacia lo material, y lo material es fugaz. Entonces tú pasas, por ejemplo, a querer un cuerpo perfecto y empiezas a hacerte cirugías y una cirugía tras otra cirugía, y igual el cuerpo va a ir envejeciendo. Entonces no lográs en esa permanencia. Lo mismo sucede con la fama, que la fama también es pasajera. Todas cosas materiales, hoy podés tener una determinada situación y mañana perderla. Entonces, cuando tú basas tus estados emocionales en cosas efímeras como las materiales, seguramente estás más expuesta a esos trastornos de ansiedad tan comunes hoy. Jesús decía en Mateo capítulo 5 que una recomendación: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, porque ustedes sois dioses. Dioses con minúscula, o sea, no somos el creador, pero somos co-creadores también con ese Dios. Entonces, cuando nosotros logramos entender eso y basar nuestra felicidad en cosas que no sean pasajeras y mirarnos más allá de lo que es apenas lo material, pasamos a sostener nuestra vida en cosas que permanecen. Y la importancia que nos dicen los espíritus de reformarnos interiormente, de observarnos para darnos cuenta dónde está nuestra ansiedad y qué cosas nos ponen de alguna manera, nos perturban, ¿no? Y nos generan ansiedad en eso que parece que va a suceder y es futuro. Entonces ahí comenzar a trabajar nuestra reforma íntima, que sería la clave de todo esto, porque si no, tú vas a transferir esa enfermedad para la próxima vida. Tú vas a volver a venir con los síntomas. Porque si vos no tratás la causa y solamente trabajás sobre el efecto, la causa y el efecto, y no trabajas solamente sobre el efecto, esa causa va a seguir generando el efecto. Entonces, siempre te va a quedar pendiente. Vas a quedar pendiente y vas a venir seguramente con determinada enfermedad ya programada. Suponete, tú venís con la programación, una persona que desarrolla un cáncer. Ese cáncer está en estado latente en su periespíritu, porque debería de haber trabajado determinadas cosas. Cuando no lo logra, vuelve a repetirse. También el espíritu puede elegir eso como una experiencia de vivir eso para fortalecerse en tal o cual estado y decir, bueno, yo voy a atravesar esta enfermedad para trabajar mi ego, mi orgullo, mi vanidad, mi humildad, etcétera, etcétera. Entonces, la matriz está genética. La tiene que trabajar la ciencia, por eso la unión entre la ciencia y el espiritismo. Lo genético se trabaja con lo genético, por eso la importancia de buscar ayuda profesional para trabajar la ansiedad, recomendar los métodos naturales, la homeopatía, trabajar con la acupuntura, trabajar la alimentación, las terapias complementarias, el buen descanso, todas las terapias complementarias que trabajan con la parte energética, con ese periespíritu, ¿no? Con esas líneas que trabajan los chinos, que son todas esas meridianos que tenemos y que nosotros le llamamos periespíritu. Y si el síntoma permanece, ir a la farmacología, ir al médico, tratarlo porque tú estás teniendo una necesidad, tus neuropéptidos no están logrando
equilibrar esos sistemas como el hipotálamo, el glóbulo frontal, todos los disturbios que existen cuando no estamos generando los neuropéptidos necesarios para equilibrarnos emocionalmente. Entonces, luego de eso, siempre la parte espiritual. Y ahí viene entonces la recomendación del espiritismo, del autoconocimiento, de la reforma íntima, de tornarnos mejores personas, porque el bien que hacemos nos ayuda a salir de nuestro estado de ego y de egoísmo, de egoísmo pensando solo en mí. Yo miro solamente mi situación, que no tengo esto, que no tengo lo otro, que no logré, que mi cuerpo, y cuando tú transfieres y sales de tu lugar, de esa zona pequeña, y empiezas a ocuparte de los otros, entonces te distraes y te desocupas un poco de focalizar esa idea de egoísmo para pensar en los demás. Por eso la recomendación fuera de la caridad no hay salvación. Trabajar por el otro, cuando estemos en esos estados de ansiedad, salir a mirar un poco más allá de nuestro círculo, que hay muchas personas que no tienen el cuerpo perfecto, que no tienen la situación económica que por ahí nosotros tenemos, que no tienen el estado emocional y los conocimientos que tenemos, y todo aquello que nosotros pensamos que nos está sucediendo se desdibuja mirando la realidad del mundo en el cual estamos. Más de uno lo debería hacer. Y nos hace tanto bien, Ana, cuando salimos de la zona de confort. Por eso hay que motivar a las personas que estén pasando por estados de depresión, por estados de ansiedad, involucrarse en una tarea social, ayudar a alguien, salir a hacer algo por alguien. Hay muchas cosas que se hacen y sin dinero. El donarse, el aproximarse a alguien, prestarle la oreja, el estar y escuchar, el acompañar. Hay tanta gente sola hoy, ¿no? Entonces, el salir de ese estado nos ayuda a desdibujar ese estado de ansiedad y, bueno, y tener cuidado con esos enemigos que tenemos, que son las redes, que estamos todo el día ahí y mirando siempre un poco más arriba, ¿no? Miramos el que está perfecto, la modelo ideal, el que es el multimillonario, el que vivió tal. Entonces, esas cosas te generan ese estado de ansiedad que muchas veces tú querés llegar y que por ahí no lo necesitas, porque en realidad cada uno de nosotros tiene lo que necesita. Totalmente. Y aquello que tenemos es lo mejor, lo necesario y lo justo para este momento evolutivo que estamos. Las charlas, perdón, del centro. Nuestras charlas continúan online. En el Facebook, Centro Espírita por la Fraternidad, y en la página nacional, Federación Espírita Uruguaya. Y por supuesto, trabajando mucho para el Día del Niño, el domingo estamos divino. haciendo todo un reparto de juguetes y chocolates y bueno, tratando, ahora todo el mundo está ya armando paquetes. Divinos. Entonces esas cosas nos hacen bien al alma, Totalmente, a todos. como siempre, la verdad, te agranda el corazón, como digo.